A ver, vamos a plantear una idea un tanto radical. ¿Y si la Biblia no hablara de un solo Dios, sino de dos entidades totalmente opuestas? Pues una fuente que hemos analizado presenta una teoría de lo más sorprendente, que en las páginas de este libro sagrado se esconde nada más y nada menos que un caso de suplantación de identidad divina. La contradicción que plantea esta teoría, la verdad, salta a la vista. Por un lado, el Antiguo Testamento nos presenta a un señor de los ejércitos, irascible, celoso, que ordena masacrar a sus enemigos. Y por otro, llega Jesús y nos habla de un Padre celestial que es puro amor, pura paciencia, incluso con quienes no se lo merecen. Y aquí es donde llegamos a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que en el mismo libro sagrado coexistan dos personalidades divinas tan opuestas, tan irreconciliables? Es que no hablamos de un matiz, hablamos de un abismo teológico que este análisis se propone por lo menos explorar. Para armar su caso, la fuente coloca a Jesús en una posición bastante inesperada, no solo como el Mesías, sino como un denunciante, el portador de una verdad oculta que vino precisamente a poner en jaque todo lo que se creía saber sobre Dios hasta ese momento. Y ojo a esta cita porque es absolutamente clave en este análisis. Cuando Jesús dice, «Yo soy la verdad», según esta interpretación, no es una frase hecha, es una declaración radical. Implica que todo lo que se creía saber sobre Dios antes de él podría no ser del todo cierto y que solo a través de su mensaje se revela la auténtica naturaleza divina. Y claro, aquí la contradicción se hace todavía más evidente. El Antiguo Testamento nos cuenta que Moisés o Abraham vieron a Dios cara a cara, pero luego Jesús en el Evangelio de Juan lo deja clarísimo. A Dios nadie lo ha visto jamás. A ver, las dos cosas a la vez no pueden ser ciertas. Esta pregunta, la verdad, nos mete de lleno en el misterio. Si partimos de la base de que las palabras de Jesús son la verdad definitiva, entonces, ¿quién era esa entidad que hablaba con los patriarcas, que entregaba las tablas de la ley, que se mostraba con tanto poder? Pues bien, la fuente que analizamos apunta a un sospechoso principal, Satán. Pero ojo, no el diablo con cuernos y tridente que todos imaginamos, no, uno mucho más sutil, un gran imitador, el padre de la mentira. Y su objetivo sería recibir la adoración que solo le corresponde al verdadero Dios, ofreciendo a cambio lo único que él puede dar, poder terrenal, reinos y riquezas. Vale, pero ¿cómo se puede identificar a un impostor tan bueno? La fuente propone usar un método que enseñó el propio Jesús: analizar los frutos. Es decir, las acciones, el carácter, la energía que desprende cada espíritu. Ahí es donde, según él, se revela su verdadera naturaleza. Y al aplicar este filtro, el contraste es brutal. La fuente argumenta que los frutos del Señor de los ejércitos son la ira, la venganza, la muerte. Todo lo contrario a los frutos del Espíritu que describe Jesús: amor, paz y vida. Esta diferencia de carácter, según el análisis, es la prueba del algodón. Pero esperad, porque el argumento llega a su punto culminante con lo que la fuente considera la prueba irrefutable, la pistola humeante. Se trata de una contradicción bíblica tan directa que, según esta teoría, revela sin ninguna duda la identidad del suplantador. Fijaos bien en esto, es el mismo acto, exactamente el mismo, incitar al rey David a hacer un censo que, por cierto, acabó en una plaga terrible. Pues bien, en el libro de Samuel se le atribuye a Jehová, y en el libro de Crónicas, al mismo acto, se le atribuye a Satanás. Para la fuente que analizamos, aquí no hay escapatoria, es una confesión en toda regla de que ambos nombres se refieren a la misma entidad. Con el sospechoso ya sobre la mesa, el análisis va un paso más allá. Compara directamente los códigos de conducta de las tres figuras clave en toda esta historia: el Dios de Moisés, Satán y, por supuesto, Jesús. Y la comparación, la verdad, es sorprendente. La fuente destaca cómo la ley del ojo por ojo y la orden de aniquilar a los enemigos, que vienen del Señor del Antiguo Testamento, encajan a la perfección con los principios de venganza y odio de la Biblia satánica. Y ambos, a su vez, son la antítesis absoluta de las enseñanzas de Jesús sobre perdonar y amar. Para hacernos una idea de la escala de las acciones de este Señor de los ejércitos, la fuente destaca cifras como esta: 185.000 muertes, en una sola noche, a manos de un solo ángel. Es un acto de poder militar, de destrucción masiva. Y ahora, comparemos ese acto con este mandato revolucionario de Jesús. Es que no hay punto de conexión posible, son dos marcos morales, según el texto, completamente incompatibles. O se ama a los enemigos o se les aniquila. No hay término medio. Después de todo este recorrido, la conclusión a la que llega el análisis es, según ellos, inevitable. Dentro de la Biblia no hay un solo camino, sino dos.
dos senderos espirituales que van en direcciones opuestas y que al final exigen tomar una decisión. Por un lado, tendríamos el que la fuente denomina camino de la muerte. Lo asocian directamente con la ley de Moisés, una ley que, según esta interpretación, fue usada por el acusador para generar más transgresiones y así reforjar el poder de su reino de oscuridad y muerte. Y este es un ejemplo bastante crudo de ese camino de la muerte en acción. Un hombre recoge leña en sábado, una infracción ritual, y el castigo es la pena de muerte, ejecutada además por toda la comunidad. Una ley inflexible y, según la fuente, letal. Y ahora, la alternativa. El camino de la vida. Este no se basa en una ley escrita en piedra, sino en un principio, el amor. Es el camino que revela Jesús, que, como él mismo dice, no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. El contraste no puede ser más claro. Ante una situación idéntica, donde la ley de Moisés exigía una lapidación, Jesús le da la vuelta por completo. No usa la violencia, para nada. Usa un llamado a la propia conciencia. No condena, introduce la misericordia. Vence al mal con el bien. Así que al final este análisis nos deja con una pregunta bastante potente flotando en el aire. La fuente nos presenta un solo libro, pero dos espíritus en guerra, dos morales enfrentadas, dos caminos. La cuestión de cuál de ellos representa la verdadera naturaleza de lo divino queda abierta a la reflexión.